este vídeo vamos a calcular el área de un triángulo y posteriormente haremos un ejercicio en el que vamos a calcular tanto el área como el perímetro de un triángulo. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. En un triángulo de vértices A10, B23 y C30, calcula el baricentro y el área. El baricentro ya lo conocemos como se calcula de antes, pero lo repasamos nuevamente. Empezamos. Bueno, el triángulo sería este, como veis, dibujamos. El baricentro estaría ahí, que es el punto de equilibrio del triángulo, y la altura sería esto. Entonces, antes de empezar a hacer operaciones y que desaparezca la figura, fijaos en una cosa. El baricentro estaría ahí, sabemos que se calcula sumando los tres vértices y dividiendo cada coordenada de esa suma entre 3. Para calcular el área, pues sabéis que la fórmula dice base por altura partido por 2. Entonces lo que necesito conocer es la medida de la base, que es lo que mide desde el punto A hasta el punto C, y que sabemos que es el módulo del vector AC, y luego necesitamos la altura. La altura sería esto, y como veis, la altura es la distancia desde el punto B hasta el lado AC. Si lo reducimos a nuestros conocimientos sobre geometría analítica, pues lo que tenemos que calcular es el módulo del vector AC para obtener el área de la base, la longitud de la base, y la distancia del punto B a la recta AC para obtener la altura. Por tanto, lo hemos reducido a dos elementos que calculamos habitualmente en la geometría. El primero es un módulo de un vector y el segundo la distancia de un punto a una recta. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular el módulo del vector AC, calcular la ecuación general de la recta AC y obtener la distancia desde el punto B a la recta AC. Con eso tendremos la base, la medida de la base y la altura. Y podremos calcular el área. Posteriormente a este ejercicio vamos a ver una formulita que hay para simplificar el cálculo del área y que es bastante sencilla. Y que la utilizaremos en el ejercicio que hagamos con posterioridad. Vamos a comenzar. En primer lugar, el baricentro es 1/3 del primer vértice más el segundo más el tercero. Si sumamos todo, 1/3 de 6/3, vamos, el punto 2, 1, que era el que estaba marcado en el dibujo. Para el área, tenemos que calcular, como ya hemos dicho, la medida de la base y la de la altura. Pues vamos con la base. La base es el lado AC. Su medida es la distancia del punto A al punto C, que es el módulo, como hemos dicho, del vector AC. Por tanto, será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que obviamente es 2. Tenemos que la base mide 2 unidades. La altura, vamos con la altura, es la distancia desde el punto B al lado AC. Tenemos que calcular la ecuación del lado AC. Por tanto, lo que hacemos es coger el vector AC, construir su normal, que sería el 0,2. En este caso le hemos cambiado el signo a la coordenada 0, aquí, y se queda exactamente igual. Por tanto, la ecuación es 2i más c igual a 0. Tened por cuenta que era una recta horizontal, y las rectas horizontales son de la forma i igual a un número, o i menos o algo igual a 0, en general. Por tanto, como el punto A pertenece a esa recta, o el punto C me daría igual, sustituyo, la X no la puedo sustituir, la Y vale 0 en ambos casos, lo que obtengo es que la C vale 0, es decir, la recta es Y igual a 0. Bien, por tanto, la altura es la distancia de la base del punto B a la base, que es el lado AC, cuya ecuación es Y igual a 0, o Y menos 0 igual a 0, en este caso, que se podría escribir también. Entonces sería, sustituyo el punto, la y es la única que puedo sustituir, la x no, me queda 3 de sustituir la y, y partido de la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 3 medios. Por tanto, ya tengo la base, que son 2, y la altura, que son 3. Ahora calculamos lo que vale esto. El área es 2, que es lo que mide la base, por la altura, que vale 3 medios, y partido por 2. Aquí los dos se van, pero me queda al final 3 medios. 3 medios unidades cuadradas. Y esta sería el área del triángulo. ¿Cómo se ha calculado? ¿Cómo se calcularía el perímetro? Pues para calcular el perímetro, lo único que tendría que hacer es la distancia entre los puntos, es decir, construir los vectores A, B, A, C y B, C, obtener su módulo y sumarlos. Ya lo haremos en el ejemplo siguiente. Y ahora vamos a ver una fórmula para calcular el área del triángulo. Fijaos,
dado el triángulo de vértices P1, P2, Q, Q1, Q2 y R, R1, R2, supongamos que el lado PQ, o sea, el que va de P a Q, tiene por ecuación implícita AX más BY más C igual a 0. Es decir, he calculado el lado PQ y me da por ecuación esta cosita de aquí. Entonces, el área la podemos calcular con la siguiente fórmula, que sería esa. Si os dais cuenta, lo que hacemos es el punto R, sustituirlo en la recta, es como si estuviéramos calculando una distancia. El punto R lo sustituyo en la recta y divido entre 2. La justificación de esto es muy sencilla y la vamos a hacer porque así la entendéis y es bastante sencillo. Cojo el lapicero y escribo. Fijaos, cuando yo calculo el área de la base, lo que tengo es el módulo del vector A, en este caso vector PQ. Vamos a hacerlo con las letras que hay aquí. Vector PQ. Esto es la base. Bien, eso sería la base. Cuando yo calculo la recta, lo que hago es al vector PQ intercambiarle las coordenadas. Es decir, cuando yo hago la altura, será sustituir el punto AR1 más BR2 más C. Y debajo lo que hago es por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Pero resulta que el vector PQ va a tener por ecuaciones B menos A, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que el módulo del vector PQ y el módulo del vector normal, que es la raíz cuadrada más B cuadrado, van a ser iguales. Es decir, cuando yo calcule el área o la superficie, voy a hacer módulo del vector PQ por la sustitución, no lo escribo, y aquí está partido el módulo del vector normal, como el módulo, y por 2, obviamente, porque está dividido entre 2 la fórmula del base por altura entre 2. Entonces, los dos módulos se van a ir y lo que me queda es esto que veis aquí. Por tanto, ¿qué me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando calcular el módulo del vector PQ y el módulo del vector normal para dividir ahí. Y por eso resulta más sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. Salimos de aquí y nos vamos a hacer otro ejemplo. Fijaos. Calcula el perímetro y el área del triángulo de vértices A, menos 3, 3, B, 3, 6 y C, 3, 0. Vamos a hacerlo también de manera, cuando hagamos el área, de manera que veáis que el módulo del vector de la base y del normal tienen el mismo módulo y así comprenderéis mejor la fórmula. Lo haremos con el procedimiento completo y después lo haremos con la fórmula, para que veáis que da exactamente igual. Bien, lo primero vamos a dibujar el triángulo. Para dibujar el triángulo, fijaos, en la Y me muevo hasta el 6, en la X entre menos 3 y 3. Vale, pues entonces vamos a hacer una aproximación más o menos de dónde puede ser el dibujo. Pues vamos a tantear, suponiendo que aquí está el 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aquí estaría el 0. Pues entonces dibujamos ahora el otro eje y así sabemos que nos va a salir como Dios manda. Y ahora sería aquí el menos 1, que no lo necesito, 1, 2, 3, que es hasta el máximo que llego, menos 1, menos 2 y menos 3, que sería hasta donde llego. Y así sabemos que están todos los vértices dibujados. El vértice A es menos 3, 3. El menos 3, 3 estaría aquí. Vértice A. El vértice B es el 3, 6. El 3, 6 estaría aquí. Y el vértice C es el 3, 0. Pues sería aquí. Dibujamos el triángulo. El triángulo sería así. Esta sería una línea vertical. Y esta vendría por ahí, más o menos. No lo voy a... Bueno, sí, lo retoco un poquito, que quede mejor. Ahí. Y le borro el trocito este de aquí, así. Perfecto. Ya tenemos el triángulo dibujado. Pues tenemos que calcular el perímetro y el área. Para hacer el perímetro vamos a calcular la longitud de los tres lados. Y luego para el área pues utilizaremos uno de ellos. Pues por ejemplo vamos a hacer aquí está punto C, vamos a hacer el lado AB. Entonces lo que vamos a necesitar para hacer el área va a ser perdón que me equivoco de herramienta, he dicho lado AB, pues cogemos esto como base y la altura sería esta distancia, la distancia de este vértice a esta recta. Lo haremos con el procedimiento rutinario y luego utilizaremos la fórmula para comprobar. Bien, no me lío más. Lado
AB, por empezar en orden. Pues la distancia del punto A al punto B es el módulo del vector AB. Bien, el vector AB lo escribimos aquí debajo. El vector AB será restar las coordenadas de B menos las de A. 3 menos 3 son 6 y 6 menos 3 son 3. Esto será 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto da, pues vamos a hacerlo, 36 más 9, que son 45. Raíz de 45, que no tiene exacta. Y esto le vamos a poner unidades, porque no sabemos qué tipo de unidad es la que está aquí. Bien, vamos a hacer el siguiente. Lado AC. Pues la distancia de A a C es el módulo del vector AC, que será la raíz cuadrada de, y ahora vamos a ver el vector AC quién es. El vector AC será 3 menos 3, 6, 0 menos 3, menos 3. Pues básicamente me va a salir lo mismo, 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, esto vuelve a dar raíz de 45 unidades. Bien, lado, vamos a quitar aquí un poquito para que no nos estorbe, lado BC. Bien, pues hago distancia de B a C, que sería el módulo del vector BC, y es la raíz cuadrada de... Bien, vamos a calcular el vector BC aquí debajo. El vector BC es 3 menos 3, 0, y 0 menos 6, menos 6. Entonces esto era 0 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, esto da la raíz de 36, que es 6 unidades. Bien, ya tengo los tres lados. ¿Cómo hago el perímetro? Pues el perímetro es igual, lo escribo todo por no poner P solo y que parezca que es un punto, pues será raíz de 45 por un lado, más raíz de 45 por otro, más 6. Y esto aproximadamente, pues le hacemos la raíz a 45, que sale 6,70, lo multiplicamos por 2 porque hay 2 de ellos, y le sumamos 6. Total, 19,4164. 19,4164 unidades. Y aquí también os voy a llamar la atención de algo. Fijaos que este triángulo tiene dos lados que miden exactamente igual. El lado AB y el lado AC, estos dos. Esto quiere decir que este triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales, que son estos, y uno desigual. ¿Qué ocurre? Que estamos acostumbrados a ver los triángulos isósceles puestos así, y este es el lado desigual. Pero en este caso el lado desigual es este de aquí, y el triángulo sigue siendo isósceles, aunque no esté en la posición habitual que nos la presentan. Eso es algo de lo que tenemos que evolucionar y quitarnos el prejuicio ese de que el triángulo isósceles tiene que estar siempre apoyado en el lado desigual. No tiene por qué ser así, obviamente. Bien, pues ya tenemos el perímetro calculado. Vamos a remarcar esto para que se vea que lo hemos hecho. Le hacemos un sombreado para que se vea. Y ya tenemos el perímetro hecho. Bien, vamos a calcular ahora el área. Bien, borro aquí un poquito para aprovechar un poquito más el espacio. Área. Pues para el área necesito la altura. Y hemos dicho que vamos a utilizar este lado como base, el lado AB. Quedaría igual. Pues como voy a utilizar este lado como base, lo que necesito calcular es la ecuación de este lado, la ecuación general de este lado, y calcular la distancia del punto C a la recta AB. Pues vamos a calcular la ecuación general del lado AB. Bien, ecuación, como ya hemos dicho, del lado AB. Bien, pues para la ecuación del lado AB necesito el vector AB, que sé que es el 6, 3, y voy a coger, por ejemplo, el punto A. Y A, que sería el punto menos 3, 3. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser el calcular el vector normal. El vector normal, como sabemos, es intercambiar dos coordenadas y cambiar el signo. El vector normal será el menos 3, 6. Con esto, la recta tiene por ecuación, pues menos 3x más 6y más un cierto valor de k que yo no conozco. ¿Qué ocurre? Que el punto A pertenece a la recta AC y por tanto al sustituir tengo menos 3 por menos 3 más 9 más 6 por 3, 18 más k igual a 0. De aquí, pues lo que voy a deducir es que
27 más k es igual a 0 y por tanto la k vale menos 27. Es decir, la recta es pues menos 3x más 6y menos 27 igual a 0. Se podría simplificar, como veis, dividiendo todos los coeficientes entre 3, pero no vamos a gastar tiempo en ello porque nos va a favorecer para ver lo que queremos calcular. Bien, entonces, vamos a calcular la altura. Bien, la altura será h igual, pues lo que tengo que hacer es la distancia desde el punto C hasta la recta AB. Entonces sería, abajo sería partido por 2 y arriba sería, partido por 2, no, me estoy confundiendo con la formulita. Sería el módulo de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿vale? Y arriba sería sustituir el punto C, que es el 3, 0, aquí. Sería menos 9 más 0 menos 27. Esto me hace un valor de menos 36, porque 9 y 27 son 36, partido de la raíz de pues 45. Porque, como veis, digamos que esto es lo mismo que aparece aquí y lo mismo que aparece en el otro. Que, como os decía, el módulo del vector AB va a ser el mismo que el de este normal. Y por eso en la fórmula se van y queda lo que os decía. Esto me queda 36 partido del módulo de la raíz de 45, ¿vale? El módulo del vector normal, la raíz de 45. Unidades. Vale, pues ya tenemos todos los elementos. Vamos a calcular el área. El área es... Pues el área sería... Pongo AR de área por no confundir con el punto A. Base. ¿Cuánto mide la base? Es el módulo del vector AB, raíz de 45. Por altura es 36 partido del módulo del vector normal, o sea, raíz de 45, y dividido de 2. Si os dais cuenta, aquí el raíz de 45 que se va con el otro raíz de 45, que es lo que pasa en la fórmula. Entonces lo que me queda es 36 partido por 2, y la mitad de 36 son 18, unidades cuadradas. Eso es lo que da el área. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, calcular otra vez el área, pero usando la fórmula, y con un lado diferente. Vamos a usar el lado AC. Cálculo del área con el lado AC. Bien, ¿qué necesito aquí para hacerlo? Pues lo primero el vector AC, que es el 6 menos 3. Lo segundo, el punto A, que es el menos 3, 3. Y lo tercero, el punto B, que es el 3, 6. Es decir, el punto al que tengo que calcular la distancia para lo que sería la altura. Bien, del vector director tengo que el vector normal es el 3, 6, ¿vale? Y ahora subimos esto para arriba todo lo que se pueda y empezamos. La recta es pues 3x más 6y más una constante k que no conozco igual a 0. Esto, sustituyendo el punto A que pertenece al lado AC, pues lo que tengo es 3 por menos 3, menos 9, más 6 por 3, 18. Más k igual a 0. De aquí 9 más k es igual a 0 y la k vale menos 9. Esto quiere decir que la ecuación de la recta es pues 3x más 6y menos 9 igual a 0. Bien, vamos a calcular ahora la distancia, a ver qué es lo que nos sale. La distancia, el área, con la formulita. El área será... Lo primero, sustituir el punto B en la ecuación del lado AC. Vuelvo al dibujo para que quede esto claro. Lo que tengo que hacer es calcular la ecuación de este lado, sustituir el punto en esa ecuación como si estuviera calculando la distancia, pero no divido por el módulo del vector normal, no, divido por 2. ¿Vale? Entonces, simplemente calculo esta distancia y divido por 2, y eso me da el área del triángulo. Vamos a hacerlo. Obviamente me tiene que volver a salir los 18 de antes. Si sustituyo el punto, sería 3 por 3, 9, más 6 por 6, 36, y menos 9 de la formulita, ese menos 9, ¿vale? Esto me da, los 9 se van, como podéis observar, y me queda pues el valor absoluto de 36, que es 36 entre 2,
que son 18 unidades cuadradas, que es lo mismo que obtuve antes. Y si lo hacemos usando el otro lado, el lado BC, y con la formulita esta que hemos aplicado, pues me sale también el mismo resultado. Con esto pues queda visto cómo se calcula el perímetro y el área de un triángulo.